Hoy, estamos explorando uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza, el fuego. Pero no estamos solo hablando de llamas y calor. Estamos sumergiéndonos profundamente en la danza atómica que hace posible el fuego. Cómo se conecta con el sol, por qué existen los árboles, y cómo todo en la naturaleza es parte de un ciclo hermoso. Esta es la explicación de Richard Feynman sobre el fuego, y cambiará cómo ves cada llama que encuentres. Pero antes de encender este viaje hacia la ciencia de la combustión, si quieres seguir descubriendo las conexiones ocultas en la naturaleza conmigo, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo para Dominando la Física. No te pierdas videos futuros donde revelamos cómo funciona realmente el universo. Y si esta explicación enciende tu mente, dale like para ayudar a que más mentes curiosas encuentren estas ideas. Ahora, entendamos por qué existe el fuego. ¿Por qué existe el fuego en primer lugar? Pregunta simple de hacer. ¿Has presenciado el fuego 1000 veces a lo largo de tu vida? Fogatas ardiendo brillantes, velas parpadeando, estufas calentando comida. Frotas un fósforo contra la caja, algo se enciende y arde, las llamas aparecen repentinamente. ¿Pero por qué sucede esto? La mayoría de la gente nunca se molesta en hacer esta pregunta. El fuego simplemente existe como un hecho. Es intensamente caliente, es brillantemente luminoso, destruye y consume cosas. Eso es todo lo que necesitas entender, ¿correcto? Incorrecto completamente. Cuando realmente excavas en lo que el fuego realmente es, cuando examinas lo que está genuinamente sucediendo cuando algo se quema, descubres algo tan hermoso, tan perfectamente interconectado con todo lo demás en la naturaleza, que cambia fundamentalmente cómo percibes el mundo a tu alrededor. El fuego no es meramente una cosa que sucede aleatoriamente. El fuego es una ventana para entender cómo se comportan los átomos, cómo se mueve la energía a través de sistemas, cómo el sol alimenta absolutamente todo, y por qué los árboles existen en primer lugar. Permíteme mostrarte esta conexión. Comienza con un pedazo de madera sentado en algún lugar. Material de árbol muerto simplemente sentado ahí, sin hacer absolutamente nada. Y aire rodeándolo. Moléculas de oxígeno en el aire flotando alrededor. También sin hacer nada en particular. La madera ha estado sentada en ese lugar. El oxígeno ha estado ahí todo el tiempo. Nada está ocurriendo. Solo están existiendo juntos. Pero los átomos se sienten atraídos entre sí en diferentes grados e intensidades. El oxígeno, por ejemplo, en el aire atmosférico preferiría estar posicionado junto a átomos de carbono. Y si están suficientemente cerca uno del otro, se unen con fuerza. Pero aquí está el problema fundamental con esto. Sin embargo, si no están lo suficientemente cerca, se repelen entre sí y se separan. Así que no se dan cuenta de que podrían unirse beneficiosamente. Esta es la tensión fundamental en el corazón de la combustión. Los átomos de carbono y los átomos de oxígeno quieren desesperadamente estar juntos. Estar juntos libera energía, una cantidad enorme de energía. Ese es el estado estable, la configuración de baja energía que prefieren. Pero para alcanzar ese estado, primero tienen que acercarse lo suficiente. Y acercarse significa escalar sobre una barrera de energía de activación. Es como si poseyeras una pelota que estaba intentando escalar una colina empinada, y hubiera un hoyo profundo en el que podría caer, como un cráter de volcán, uno profundamente profundo. Está rodando a lo largo de la superficie. No desciende hacia el hoyo profundo, porque si comienza a escalar la colina, rueda hacia abajo por la pendiente otra vez. Pero si pudieras hacerla ir lo suficientemente rápido con suficiente velocidad, caerá en el hoyo exitosamente. Y entonces, si tienes algo como material de madera y moléculas de oxígeno, hay carbono presente en la madera de un árbol que creció. Y el oxígeno viene y golpea contra el carbono, pero no lo suficientemente caliente, no con suficiente energía, simplemente rebota otra vez. Y las moléculas de aire siempre están viniendo y bombardeando. No está sucediendo nada en absoluto.
Los átomos están rebotando entre sí constante y continuamente, millones y millones de colisiones cada segundo individual, pero no están reaccionando químicamente porque no tienen suficiente energía. Golpean, rebotan, se separan una y otra vez repetidamente. La madera simplemente permanece ahí sin cambios. El oxígeno simplemente flota sin rumbo. Nada cambia en absoluto. Esto puede continuar durante años, décadas, incluso siglos. Un pedazo de material de madera puede sentarse en presencia de oxígeno durante 1000 años, y absolutamente nada sucede. Los átomos desesperadamente quieren reaccionar, pero no pueden superar esa barrera de activación. Si puedes hacer que se mueva más rápido calentándolo de alguna manera, en algún lugar de alguna manera, lograr que comience inicialmente. Algunos de ellos vienen rápido con alta velocidad. Van sobre la parte superior de la barrera, por así decirlo. Se acercan lo suficiente a los átomos de carbono y se unen violentamente. Y eso libera mucho movimiento de vibración que podría golpear algunos otros átomos haciéndolos ir más rápido, para que puedan escalar y chocar contra otros átomos de carbono. Y vibran, y hacen que otros vibren, y obtienes una catástrofe terrible, que es una tras otra en rápida sucesión. Todas estas cosas van más y más rápido, y uniéndose, y todo el asunto está cambiando dramáticamente. Esa catástrofe es lo que llamamos un fuego. Es solo una forma de mirar este proceso. Y estas cosas están sucediendo rápidamente. Se perpetúan a sí mismas. Una vez que comienza inicialmente, sigue continuando continuamente. El calor hace que los otros átomos sean capaces de reaccionar para hacer más calor, para hacer que otros átomos reaccionen, y así sucesivamente. Esta es la clave para entender el fuego fundamentalmente. No es que algo mágico suceda cuando enciendes un fósforo. Es que estás dando a algunos átomos suficiente energía para superar esa barrera inicialmente, y una vez que lo hacen exitosamente, liberan energía. Esa energía hace que otros átomos se muevan más rápido. Esos átomos superan la barrera, liberan más energía, y así sucesivamente en una cadena. Es crecimiento exponencial en reacciones. Una reacción desencadena 2 más. 2 desencadenan 4 en total. 4 desencadenan 8 en conjunto. El número de átomos que reaccionan se duplica y duplica y duplica dentro de una fracción de segundo. Tienes miles de millones de átomos todos uniéndose simultáneamente. Por eso el fuego explota en existencia repentinamente. No es gradual o lento. Es repentino y dramático porque es una reacción en cadena, un proceso de retroalimentación desbocado. Entonces, este terrible chasquido está produciendo mucho movimiento de vibración. Y si coloco con toda esa actividad de los átomos ahí y posiciono una taza de café sobre esa masa de madera que está haciendo esto, va a recibir mucha vibración transferida a ella. Entonces, eso es lo que realmente es el calor del fuego. El calor no es una sustancia o cosa, no es un fluido que fluye entre objetos. El calor es fundamentalmente movimiento atómico. Cuanto más rápido vibran los átomos, más caliente se vuelve algo. Cuando el fuego libera energía, esa energía va a hacer que los átomos se muevan más rápido. Eso es calor. Eso es temperatura. Eso es lo que físicamente sientes cuando sostienes tu mano cerca de una llama. El fuego no es una sustancia o material. No es una cosa que puedas sostener. El fuego es un proceso sucediendo. Es esta reacción en cadena catastrófica donde los átomos se están uniendo más y más rápido, liberando energía, haciendo que otros átomos se muevan más rápido, lo que hace que más átomos se unan. Es un efecto en cascada. Una vez que comienza, se alimenta a sí mismo continuamente. El calor de las reacciones proporciona la energía necesaria para hacer que sucedan más reacciones. Es autosostenible. Por eso el fuego se extiende hacia afuera. Por eso es difícil de detener una vez comenzado. El calor hace que los átomos vibren lo suficientemente rápido para reaccionar. Las reacciones producen más calor. Más calor hace que más átomos reaccionen una y otra vez. Un bucle de retroalimentación perpetuándose a sí mismo. Y la única manera de detenerlo es romper el bucle en algún lugar.
enfriarlo por debajo de la temperatura umbral, quitar la fuente de combustible, quitar el suministro de oxígeno, cortar una pata del triángulo, y el proceso colapsa completamente. Y entonces, por supuesto, si ves, esto es lo que sucede cuando simplemente comienzas a pensar profundamente. Simplemente sigues y sigues. Y te preguntas, ¿cómo comenzó? ¿Por qué es que la madera ha estado sentada todo este tiempo con el oxígeno todo este tiempo, y no hizo esto antes? ¿De dónde obtuve esta madera? Bueno, vino de un árbol, obviamente, y la sustancia de un árbol es principalmente carbono. ¿Y de dónde vino ese carbono originalmente? Eso viene del aire que nos rodea. Es dióxido de carbono del aire atmosférico. La gente mira los árboles y piensa que viene del suelo debajo, que las plantas crecen del suelo terrestre. Pero si preguntas de dónde viene la sustancia, descubres de dónde viene realmente. Los árboles vienen del aire. Seguramente vienen del suelo, ¿no? No, vienen del aire principalmente. Esta es una de las malinterpretaciones más hermosas en toda la naturaleza. Todo el mundo sabe que los árboles crecen del suelo debajo de ellos. Plantas la semilla en el suelo. El árbol crece hacia arriba. Obviamente, vino del suelo, ¿correcto? Completamente incorrecto. El dióxido de carbono en el aire atmosférico entra en el árbol y lo cambia químicamente, expulsando la molécula de oxígeno y empujando el oxígeno lejos del carbono y dejando la sustancia de carbono combinada con agua. El agua sale del suelo, ya ves. Pero ¿cómo llegó ahí en primer lugar? Vino del aire, ¿no es así? Bajó del cielo como lluvia. Entonces, de hecho, la mayor parte de un árbol, casi todo el material del árbol, está fuera del suelo. Lo siento, está fuera del aire principalmente. Hay un poco del suelo, algunos minerales y demás. Los minerales te dan la ceniza cuando quemas material de madera. Ese pequeño residuo que queda después, eso vino del suelo terrestre. Pero la madera misma, la mayor parte del árbol, la sustancia que se quema, eso es carbono del aire. Esa es agua de la lluvia cayendo. Casi nada vino del suelo debajo. Ahora, déjame probártelo experimentalmente. Toma una maceta llena de tierra, pésala cuidadosamente, planta la semilla, riégala durante años, deja que el árbol crezca grande y pesado. Ahora desentierra el árbol y pesa la tierra otra vez cuidadosamente. La tierra pesa casi lo mismo que pesaba antes inicialmente, quizás un poco menos. Algunos minerales fueron absorbidos por las raíces, pero el árbol pesa cientos de libras más de lo que pesaba como semilla. ¿De dónde vino toda esa masa? No del suelo debajo. La tierra no perdió cientos de libras de masa. Vino del aire rodeándolo. Este experimento se ha hecho históricamente. El científico holandés Jan Baptist van Helmont lo realizó en el siglo XVII. Estaba tratando de averiguar de dónde viene la masa de las plantas. Pesó todo cuidadosa y precisamente. La tierra apenas cambió de peso en absoluto. El árbol ganó un peso enorme. Concluyó correctamente que el árbol no vino del suelo, pero pensó que venía solo del agua. Estaba cerca de la verdad. El agua es parte de ello, ciertamente, pero la mayor parte de la masa es carbono extraído directamente del dióxido de carbono en el aire atmosférico. Ahora, por supuesto, te dije que el oxígeno y el carbono se pegan muy fuertemente. ¿Cómo es que el árbol es tan inteligente como para lograr tomar la molécula de dióxido de carbono, que es el carbono y el oxígeno bien combinados juntos, y deshacer ese enlace? Tan fácilmente logrado. ¿La vida tiene alguna fuerza misteriosa, quizás? No. El sol está brillando constantemente, y es la luz del sol que baja y golpea el oxígeno lejos del átomo de carbono. Entonces, se necesita luz del sol para que la planta funcione correctamente. Y entonces, el sol todo el tiempo está haciendo el trabajo de separar el oxígeno lejos del carbono. El oxígeno es algún tipo de subproducto terrible que escupe de vuelta al aire atmosférico y deja el carbono y el agua y cosas para hacer la sustancia de la estructura del árbol. Esto es lo que hace posible la vida en la Tierra fundamentalmente. El sol está haciendo trabajo físico real continuamente.
está bombeando energía al sistema constantemente. Esa energía se usa para empujar sistemas lejos del equilibrio, para crear orden del desorden, para construir estructura. Los árboles están constantemente haciendo este proceso, absorbiendo dióxido de carbono, desgarrándolo químicamente, construyéndose a sí mismos del carbono, liberando el oxígeno de vuelta a la atmósfera. Eso es lo que realmente es la fotosíntesis. Es el árbol usando energía para deshacer lo que hace el fuego. El fuego toma carbono y oxígeno y los une violentamente. Los árboles toman dióxido de carbono y lo desgarran. El árbol está usando luz del sol para hacer trabajo, para almacenar energía, para construir estructura. Y esa estructura, esa es energía potencial almacenada. El carbono y el oxígeno se mantienen separados con fuerza. Quieren estar juntos, pero están separados. La energía se almacena en esa separación. Y entonces, cuando tomamos la sustancia del árbol y la metemos en la chimenea, y está todo el oxígeno hecho por estos árboles, y todo el carbono separado, preferirían mucho estar cerca juntos, otra vez. Y una vez que dejas que el calor lo comience inicialmente, continúa y hace muchísima actividad mientras vuelve a unirse otra vez. Y toda esta linda luz y todo sale. Y todo se está deshaciendo químicamente. Estás volviendo de carbono y oxígeno separados de vuelta a dióxido de carbono combinado. Y la luz y el calor que están saliendo, esa es la luz y el calor del sol que entró originalmente. Entonces esa es como energía del sol almacenada que está saliendo cuando quemas un tronco. Piensa en eso por un segundo cuidadosamente. El árbol pasó años recolectando luz del sol poco a poco, fotón por fotón, usando esa energía para extraer carbono del aire y construirse a sí mismo. Almacenó esa energía en su estructura. Luego cortas el árbol, dejas que la madera se seque, la apilas en tu chimenea, y cuando la enciendes, toda esa luz del sol almacenada sale derramándose rápidamente. El carbono que el árbol trabajó tan duro para separar del oxígeno se está colapsando de vuelta juntos. La energía que estaba almacenada se está liberando. El fuego es simplemente luz del sol almacenada escapando. Un tronco ardiendo en tu chimenea es el sol brillando otra vez. La luz que ves parpadeando en las llamas. Esa es luz del sol que cayó en las hojas hace 5 años, 10 años, 50 años. Almacenada como enlaces químicos, liberada toda de una vez. Cada fotón del fuego es en cierto sentido un fotón reciclado del sol originalmente. La energía es la misma. Entró como luz del sol, se almacenó como estructura y sale de vuelta como luz de fuego. Ahora podrías preguntar, ¿por qué la madera no se incendia espontáneamente por sí sola? Si el carbono y el oxígeno quieren estar juntos tan desesperadamente, ¿por qué necesitas encender un fósforo? Debido a esa colina que mencioné antes, la barrera de energía de activación. A temperatura ambiente, los átomos no están vibrando lo suficientemente rápido para superar la colina. Están chocando entre sí constantemente, pero no están reaccionando. La madera y el oxígeno están atrapados en lo que llamamos un estado metaestable. Quieren reaccionar, pero no pueden comenzar. Es como una roca equilibrada en la cima de una colina. Quiere rodar hacia abajo. Ese es el estado de menor energía. Pero está sentada en una pequeña depresión en la cima. Es estable mientras nada la empuje. Pero si le das solo un pequeño empujón, rueda hacia abajo y libera mucha energía. Eso es lo que hace el fósforo. Proporciona el empujón. Calienta una pequeña región de la madera, haciendo que esos átomos vibren más rápido, llevándolos sobre la barrera de activación. Una vez que comienzan algunas reacciones, producen suficiente calor para desencadenar más reacciones y el fuego se extiende. Por eso las cosas no simplemente se combustionan espontáneamente. El universo está lleno de estados metaestables, sistemas que quieren liberar energía pero no pueden comenzar. Madera y oxígeno, gasolina y aire, comida y oxígeno en tus células. Todos están esperando un desencadenante, una chispa, una enzima, algo que los lleve sobre esa barrera inicial.
y una vez que comienzan, funcionan por sí mismos. Aquí hay otra cosa que debería volarte la mente. El oxígeno en el aire, ¿de dónde vino? De los árboles, de las plantas, de la fotosíntesis. Durante miles de millones de años, las plantas han estado desgarrando dióxido de carbono, manteniendo el carbono y escupiendo el oxígeno. Todo el oxígeno que respiras, todo el oxígeno en la atmósfera, es desperdicio. Es un subproducto. Las plantas no lo quieren, lo tiran. La Tierra temprana tenía casi nada de oxígeno libre. La atmósfera era dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua. Entonces los organismos fotosintéticos evolucionaron. Comenzaron a verter oxígeno en la atmósfera como desperdicio. Para ellos, el oxígeno era veneno. Muchos de esos organismos tempranos murieron cuando los niveles de oxígeno subieron. Pero algunos organismos evolucionaron para usar ese oxígeno para quemar comida con él, para extraer energía de él. Y ese oxígeno es lo que hace posible el fuego. Entonces, aquí está el ciclo. El sol brilla. Las plantas usan esa luz del sol para romper dióxido de carbono, construyéndose a sí mismas del carbono y liberando oxígeno. Los animales, incluyéndote a ti, comen las plantas o comen otros animales que comieron plantas. Y quemas ese carbono, combinándolo de vuelta con oxígeno para liberar energía. Esa quema sucede dentro de tus células. Se llama respiración. Es el mismo proceso que el fuego, solo que más lento y más controlado. Estás tomando moléculas basadas en carbono y combinándolas con oxígeno para liberar energía. El dióxido de carbono que exhalas es el mismo dióxido de carbono que las plantas absorbieron. Es un ciclo. Sol a plantas a animales. Y de vuelta. Carbono circulando, oxígeno circulando, energía fluyendo. El fuego es solo ese ciclo, acelerado y visible. Cuando quemas madera en una chimenea, estás haciendo exactamente lo que tus células hacen cuando queman azúcar. Misma reacción. Carbono más oxígeno hace dióxido de carbono y libera energía. La única diferencia es velocidad y control. Tus células lo hacen lentamente, cuidadosamente, capturando la energía en moléculas útiles como ATP. El fuego lo hace todo de una vez, liberando la energía como calor y luz. Pero es la misma química, el mismo proceso. Eres en un sentido muy real un fuego lento ardiendo. Déjame hacer esto aún más concreto y claro. Cuando quemas madera, estás convirtiendo energía química en calor y luz. La energía química estaba almacenada en los enlaces que mantenían juntas las moléculas de la madera. Esos enlaces requirieron energía para crear. Esa era la luz del sol que el árbol absorbió durante años. Romper los enlaces y formar nuevos enlaces, dióxido de carbono y agua, libera esa energía de vuelta. El calor que sientes, esos son átomos vibrando más rápido porque se liberó energía. La luz que ves, esos son átomos y moléculas emocionándose, literalmente electrones saltando a niveles de energía más altos y luego cayendo de vuelta, emitiendo fotones. Cuando el carbono y el oxígeno se unen, la energía liberada no simplemente desaparece en nada. Va al movimiento. Átomos moviéndose más rápido, moléculas vibrando, electrones saltando a órbitas más altas. Y cuando esos electrones caen de vuelta a niveles más bajos, emiten luz como fotones. Ese es el resplandor del fuego que ves. Esa es la llama misma. Diferentes átomos emiten diferentes colores de luz. El sodio produce luz amarilla. El cobre produce luz verde. El estroncio produce luz roja. Por eso funcionan los fuegos artificiales con diferentes colores. Diferentes químicos se queman con diferentes colores porque tienen diferentes configuraciones de electrones. El humo subiendo, esas son partículas diminutas de carbono y otro material que no reaccionó completamente flotando hacia arriba porque están calientes y son menos densas que el aire circundante. La ceniza que queda, esos son los minerales, el material que no era carbono, los pedazos que vinieron del suelo originalmente. Esa es la fracción diminuta del árbol que no vino del aire. Todo lo demás, el carbono,
el hidrógeno, el oxígeno se ha convertido en forma de gas, dióxido de carbono y vapor de agua, productos invisibles flotando lejos hacia la atmósfera. La masa no desapareció misteriosamente. Se convirtió en gas y se fue a la deriva. Ahora aquí está la pregunta que deberías estar haciendo a continuación. ¿Cómo es que el Sol es tan vibrante, tan intensamente caliente? Esa es una historia completamente diferente. Tengo que parar en algún lugar en esta explicación. Te dejaré algo para imaginar y preguntarte. Pero antes de terminar, déjame atar todo esto junto una vez más. El fuego no es magia, no es misterioso. Es el universo haciendo lo que siempre hace. Buscando el estado de menor energía, liberando energía almacenada, transformando una forma en otra. Cada vez que ves una llama, estás viendo el trabajo del Sol siendo deshecho. Estás viendo energía que fue capturada hace meses, o años, o décadas, siendo liberada en segundos. El árbol se construyó a sí mismo del aire y la luz del Sol. El fuego lo devuelve al aire, liberando la luz del Sol. Es un ciclo perfecto. ¿Y tú? Respirando oxígeno, quemando comida en tus células, exhalando dióxido de carbono. Eres parte de ese mismo ciclo. Estás haciendo la misma química que hace el fuego, solo que más lento, más controlado, más elegante. El fuego es violento y rápido. Tú eres gentil y lento. Pero ambos son el mismo proceso en el fondo, tomando moléculas ricas en carbono y combinándolas con oxígeno para liberar la energía que el Sol puso. El universo está lleno de estos ciclos. Energía fluyendo del Sol, siendo capturada en enlaces químicos, siendo liberada otra vez. Materia circulando, carbono, oxígeno, agua, moviéndose del aire al árbol, al fuego, al aire otra vez. Nada se destruye verdaderamente, solo cambia de forma. Los átomos de carbono en la madera una vez estuvieron en el aire como dióxido de carbono. Antes de eso, podrían haber estado en otro árbol, o en un animal, o disueltos en el océano. Esos mismos átomos han estado circulando a través de la biosfera de la Tierra durante miles de millones de años. Continuarán circulando mucho después de que nos hayamos ido. Cuando quemas madera, estás participando en ese ciclo antiguo. Estás liberando energía, devolviendo carbono al aire, continuando el flujo que ha estado sucediendo desde que comenzó la vida en este planeta. Y eso es hermoso. Eso es lo que Feynman quería que vieras, no solo qué es el fuego, sino cómo se conecta con todo. Cómo revela los procesos fundamentales de la naturaleza. Cómo entender una cosa, realmente entenderla, abre la comprensión de mil otras cosas. El fuego nos enseña sobre átomos y energía. Nos enseña sobre el Sol y la fotosíntesis. Nos enseña sobre ciclos y sistemas, y cómo nada en la naturaleza está solo. Todo se conecta. Todo fluye. Todo se transforma. Y cuando verdaderamente entiendes el fuego, no solo sabes por qué es caliente y brillante, entiendes cómo crecen los árboles, cómo respiras, cómo el Sol alimenta todo el planeta y cómo la energía se mueve a través del mundo viviente. Esa es la belleza de la física. Esa es la belleza de realmente preguntar ¿por qué? Y seguir la respuesta donde quiera que lleve.